Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Una Gracias. semanita más. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. ¿Cómo la estás? verdad, bien, estoy muy bien. Me alegro. Sí. ¿Qué tal tu sensación la última vez que estuviste aquí conmigo? Pues muy gratificante, no pensé que me iba a gustar tanto. Te llevé hasta un mundo que no te imaginabas, Exactamente, Uy, totalmente qué de mal acuerdo. suena, O sea, no pensé que fuera a cambiar mi opinión de lo que me habías planteado. ¿Viste? Y hoy vamos a ponerte en otra tesitura también. Wow. Y no voy a decir esta vez de qué vamos a hablar, lo voy a ir contando poquito a poco para que, sin adelantarte el tema. Muy bien. Para que eso mismo, a ver cómo empezamos y cómo terminamos. ¿Y cómo terminamos? Sí. Perfecto. Le damos la bienvenida a Pedro. ¿Qué tal, Hola, Pedro? ¿qué tal? Tenemos Muy bien. una parte masculina hoy muy interesante. Veremos a ver. Tener opinión de un hombre también es interesante e importante. Pedro Claro. es bombero voluntario del parque de Deje. Sí. A ver qué tal sale, a ver por dónde vamos. A ver cuántos fuegos apagas. Uf. Espero que muchos. Bueno, Pedro, pues tú siéntete como en tu casa. Tienes café Igualito. ahí si quieres. Ah, no, que Vale. no tomas café, perdón. Mm, Galletitas, Ahora cogeré. Eso sí. frutos secos. Ahora No te cuando- comas las conchitas de Raquel, que son de Raquel. Lo que más me gustaba, Raquel. Ay, qué pena. Bueno, Me comeré las demás. pues a ti te digo lo mismo que le dije a Raquel. No voy a decir de qué voy a hablar, pero sí Ok. voy a dar una primera pincelada poniéndole el título que le puse a la historia de hoy, que se titula El Curriculum Vitae. Recordarle a la gente que la forma en la que pueden participar en este podcast es escribiéndonos a las redes sociales, me mandan su historia. Intenten no ser demasiado largos en la historia, intenten precisar, porque yo todo eso tengo que cogerlo después, resumirlo e intentar ponerlo de la manera más novelesca posible o mejor contada posible. Entonces hay detalles que incluso si ustedes ven que yo los omito por la razón que sea, pues en un futuro pues nos llamarán y nos dirán, oye, que te faltó decirme tal cosa, o mira, eso no está bien dicho. Vale, pues entonces lo ponemos sobre la mesa y lo podemos comentar. Empezamos con la historia, como digo, de hoy. Y les recuerdo, dejen sus propias historias, sus anécdotas, cosas que les haya pasado en la vida y que quieran en un momento dado oírlas a través de este podcast y que a su vez esa propia historia nosotros la podamos opinar, la podamos barajar, comentar y dar nuestra versión de lo que considera cada uno de los que estamos aquí. Para eso, como digo, la dejan en nuestras redes sociales y yo después lo que hago es revisar las que hayan llegado y elijo aquella que me parece más pertinente para la semana en curso que deba poner. Y como digo, la de hoy se titula, o yo le he puesto, el currículum vitae. Hay personas que dejan su nombre, hay personas que no dicen quiénes son y también es perfectamente respetable, ¿verdad, Raquel? Totalmente. ¿Verdad, Pedro? Ujú. La intimidad de cada uno. Exactamente. total. Bueno, pues empezamos con Giovanni, Pedro. La historia de hoy va sobre Giovanni. No me dejó su apellido, simplemente me dijo que se llamaba Giovanni. llama Giovanni y Ujú. que además es argentino porteño. Cuando digo porteño, quiero decir, o él quiere decir que es de Buenos Aires. ¿Tú sabes por qué se dice a los bonaerenses porteño, Pedro? No, ¿A que la no verdad que sabes? no tengo Pues ni idea. deberías de saberlo. Cuéntame. Precisamente por el aspecto portuario de la Ok. capital de Argentina. Ah, Ok. mira qué curioso. Sí. Ujú. No A ver, de sabía. una manera muy técnica se dice bonaerenses, pero de manera coloquial se les llama porteños por eso mismo, porque por el tema portuario, pues el comercio que tiene. Porque además es uno de los puertos no más importantes de Sudamérica, pero es un puerto muy importante. Ujú. Ujú. Bueno, pues entonces Giovanni me deja desde el principio dicho que viene de una familia acomodada, que a él nunca le faltó de nada, que todo lo que quería tenía. Y lo que hizo fue sacar precisamente su carrera a lo que quería dedicar, perdón, que era a las ciencias económicas. Él me deja detallado que me dé cuenta que
por supuesto que la carrera se la pagaron sus padres, con mucho amor y tal, pero no era eso precisamente lo que él quería que fuera su vida. Él no quería depender ni de papá, ni de mamá, sino sacar su propia vida adelante, y eso fue lo que se planteó. Entonces decidió, yo entiendo que bastante joven, por lo que él va contando después, irse del país. Pero no solamente se fue por sí mismo, sino se fue por varias razones. Porque el país en aquel momento, estamos hablando de Argentina, Ujú, claro. era muy complicado para la gente joven salir adelante. Él recalca que no solamente para la gente joven, sino que en general para cualquier persona era muy difícil salir adelante. Entonces, él se vio en la necesidad de salir, y además a eso le sumó las ganas que él tenía de aprender y de conocer otras culturas. Perfecto. Ok. Esto Algún- ya habiendo estudiado su carrera. Sí, él terminó por lo visto su carrera, y cuando ya tenía su carrera terminada y tenía un poco de dinero ahorrado, me imagino que es que esto doy yo, ¿Pero esta es de mi teoría. cuántos años estamos hablando? No lo sé, ¿Muchos? no lo Vale. sé. No lo sé. Es que ese es el tema, que a veces la Claro. gente me pone fechas y otras veces no me pone fechas. Ujú. Hay gente que me pone edad y hay gente que no me pone edad. Entonces, por eso digo a la gente que intenten ser lo más conclusos posibles, pero sin que me quiten detalles que bueno, a lo mejor tampoco son relevantes. Tú, Pedro, por cierto, estás aquí en Tenerife, pero tú no eres canario precisamente, Mm, ¿no, mi niño? Lo menos canario, mi niño ¿De ya dónde vienes ya tú? lo tengo, pero en Madrid no decimos mucho mi niño ni nada de esto. Tú eres, Yo soy de Madrid. tú eres gato. Sí. Y sin necesidad de preguntar cosas íntimas, pero tú te vienes por necesidad, te vienes por... Yo me vengo por un cambio de aires, un cambio de estilo de vida, un poco descubrir lo que es una vida un poco más tranquila, dentro de que yo estaba opositando en Madrid. ¿Pero qué edad tienes tú? Yo 27. Y ya Raquel quiere irse a encontrar un lugar tranquilo, madre mía. Esta Bueno, generación cuando va muy llegue- acelerada. Pues cuando llegue nuestra edad, Ya el estarán, Marte se le va a hacer pequeño. Ya estarán cansados de recorrer el mundo. No, me queda mucho por recorrer, tengo mucho que ver, pero de momento, a ver, una oposición siempre es complicada. ¿A qué eran las oposiciones? Bombero, Ah. en la Comunidad de Madrid. Entonces, una oposición llevada en un sitio con mucho estrés, Ya. aparte, hilando un poco con la historia, al contrario que Giovanni, mi familia tampoco ha sido, no nos ha faltado de comer, pero tampoco Ya. nos ha sobrado. Ya. Entonces yo mientras opositaba, mientras estudiaba, tenía que trabajar. Entonces, el compaginar 8, 9, 10 Estresante. horas de trabajo, una oposición como puede ser la de bombero, que en este caso es dura, tienes mucho que estudiar, mucho que entrenar, duerme, Es intenta entendible. descansar. Pues al final, si a eso le puedes sumar, aunque sea el buen tiempo de aquí, Hombre, has elegido una buena zona. eso es, Has claro. elegido un buen lugar, no porque Claro. nosotros seamos Canarias, Ujú. pero yo que también he viajado, aquí se vive muy bien. Aquí es fácil vivir. Ujú. Sí. Yo creo que lo resumiría que aquí es cómodo vivir, aquí Sí, es fácil cómodo. vivir. Eso Es muy es. cómodo porque todo es muy pequeño, todo está a la Está mano. mucho más Eso es. concentrado. Ujú. Que El necesitas clima es maravilloso. el clima. Tenemos un macroclima increíble. ¿Quieres Ujú. frío? Te vas para la zona norte. ¿Quieres el calor que nunca falta? Te Eso quedas Las es. en la mujeres son zona- inteligentísimas, guapísimas. Total. ¿No nos ves a nosotras? Tienes... No quería opinar tan rápido de esto, pero estoy de acuerdo. Bueno, pues seguimos con Giovanni. Giovanni se marcha de Argentina y después de barajar varias posibilidades, en vez de quedarse en América, se viene a Europa y directamente aterriza en Alemania. Estuvo aproximadamente unos 3 años porque entre que llegaba, se adaptaba, encontraba trabajo, muchas cosas pasaron. Él dice, esto ya lo he oído varias veces, que cuando llegó allí le fue muy difícil encontrar trabajo porque yo no sé si esto será verdad, yo sé que a mí me lo han comentado varias veces, y es que los alemanes, si tú no sabes alemán, es muy difícil acceder a cualquier tipo de trabajo, Ujú. digamos, con cierta categoría. Entonces, ¿a qué podía optar él? Pues a trabajar en la cocina de freganchín, lo típico. Sí, que no tuviera que cursar a lo mejor mucha Y conversación. eso que estamos hablando de que, exactamente, de que él venía con
no con un bagaje profesional porque no, tampoco había trabajado muchísimo, pero venía con una carrera de muchos años Ajá. y muy Claro. bien formada. Entonces, pero aún así, él se resignó y empezó a trabajar de freganchín, pues en hoteles, en restaurantes, lo que le salía, lo que era estar en la Ujú. cocina, fregar las cacerolas, pasar gestionar la máquina de fregaplatos y tal. Empezar desde abajo, Exactamente. como Empezó desde abajo. Que él dice que al principio, claro, que le Le costó chocaba, acostumbrarse, claro. porque además recordemos que él venía de una familia acomodada. Acomodada. Ujú, No es solamente cierto. que se lo dieron todo, sino que él venía de una familia realmente de Exacto. dinero. Entonces, que eso, plantearse una cosa así, El golpe es duro. Tienes que estar muy tienes que bien reestructurar tu mente. mentalmente, Ujú. exactamente. Tienes que estar Mira, yo muy... conozco personalmente una amiga que por razones determinadas se tuvo que venir al país, aquí a España. En su país era con una capacidad económica muy alta porque tenía empresas por muchas razones. Y cuando llegó aquí tuvo que empezar absolutamente de cero. Cuando digo de cero, es que ella no sabía poner una lavadora. Wow. No sabía poner una lavadora. ¿Y sabes lo que hacía cuando empezó? Vergüenza. Cuenta. Cuando empezó a vivir aquí, no fregaba los platos, Pedro. Compraba platos De de plástico tirar. desechable. Ay, Dios. Hombre, a Se ver. veía tan inútil, se veía tan inútil Hombre, al igual, que los platos con la loza que compraba era todo desechable. La loza pero que porque utiliza- nunca se atreve, o sea, no sé, no. tenía de todo en el sitio donde estaba, donde vivía, en su propia casa allá, ella tenía todo, tenía su gente que le hacía la comida, que le fregaban, que le lavaban, tenía personal a cargo de la casa y de ella. Y dice que ella lo reconoce, que ella reconoce que es verdad que ha tenido que empezar absolutamente de cero. Lo Hombre, reconoce. eso es un nivel Pues hay personas superior, así, Pedro. ¿verdad? Pues Sí. hay personas, nosotros porque estamos en un nivel económico tal, pero hay personas con un nivel adquisitivo Muy muy alto. alto. Las Que hay, Pedro, aunque no lo ignoramos Sí, creas. sí, totalmente. ignoramos la vida que pueden tener Sí. muchas personas en este mundo, ¿eh? Sí, que Bueno, incluso no ha llegado ni a ver cómo se friega unos platos. pues, Porque Totalmente. Como aunque esta solo persona de fuera la que de estamos verlo, pues hablando. claro. sí, pues sí. O sea, Pues entonces él siguió en el tema de fregaplatos, pero el contrato se le venció. ujú. Claro, todavía no tenía suficiente, estamos hablando al principio, no tenía suficiente nivel de inglés, perdón, de alemán como para optar a cualquier otro sitio, pero sí le dio para optar a un trabajo de dependiente de un mini market. Y ahí estuvo durante no sé el tiempo, creo, no sé si leí que 6 meses, pero como a veces ese tipo de cosas las quito para no hacer Ujú. la historia demasiado larga, creo que Ajá. ponía 6 meses o algo así. Pero otra vez le llegó un poco la mala racha en la que el dueño del mini market lo quitó del puesto para poner al sobrino. Ujú. Ay, el Entonces el pobre. pobre La hombre, vida misma. Madre mía. entonces el pobre hombre se quedó sin trabajo. Y al final, creo que ya, me imagino que ya llevaría un año aproximadamente, llegó a trabajar en una pequeña empresa de publicidad Ujú. de Alemania, que a los 3 meses de llegar él, la empresa cerró. Yo he llegado a... yo he Madre llegado mía, qué racha. Giovanni, vete de Alemania. Deja Madre Alemania, mía, no, el no es tu pobre. Es país. que no No da pie con no bola. sube escalones, más bien baja, pobrecito mío. Entonces él esto lo ha escrito saltando de una cosa a otra, entonces tengo que cogerlo todo Claro. e irlo Hilando. guionizando, claro. Madre Yo tenía que mía, pensar que el pobre hombre era gafe. Giovanni, vete a Tenerife. Aquí sí está mejor. Pobrecito, mi Bueno, pues niño. él, aunque ya llegó un punto en que dice que se acostumbraba a la vida germana, pero que dice que le costó Pero yo pienso que eso muchísimo. también son cosas de la vida que lo van curtiendo y lo van haciendo Ujú, sí. fuerte. Porque, oye, en la vida todo pasa por algo. Al igual es porque, oye, lo estaban haciendo fuerte para prepararlo para algo bueno Ujú. que le venía. Es que No eso sé, es yo creo que así. Giovanni no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Raquel tiene una parte muy espiritual de todo esto siempre. Sí, bueno, a ver, Algo sí. superior habrá que te está preparando, seguro. Sí, hombre, yo me tengo que consolar de alguna manera. Bueno, pues el Giovanni, a medida que iban pasándole cosas, llegó un punto en que dijo, bueno, yo me he acostumbrado a todo esto, me he acostumbrado a las costumbres, valga la redundancia, alemanas, que dice que al principio es muy difícil,
porque los alemanes son muy cerrados. Sí, Ujú. eso me han comentado. Dice que no es como el latino, que además él viene precisamente de Argentina, como el latino que se reúne para tomarse un café en cualquier momento. No, no, Sí, Muy no. como abierto, muy más- sociable. Exactamente. Más No. o menos como nosotros los canarios somos muy abiertos, muy Ujú. sociables, siempre nos prestamos Pues a allí ayudar. no, allí cuando tenías que ir de visita tenías que llamar con anticipación. Para decir, mira que voy. Aquí no, aquí entran en tu casa, te tocan directamente. Ya Y se no ha se puesto- sientan en la Madre de Dios. mesa ya se ha porque... puesto un café antes de tú abrir la puerta. Bueno, pues Madre. él dice que lo que no soportaba, que aunque se acostumbró a todo eso, lo que no soportaba ya era el clima. Dice que a eso que le costó mucho Claro. adaptarse al clima. Y dice que sobre todo la oscuridad, se le hacía difícil la oscuridad. Entonces, al final decidió marcharse de Alemania y como destino eligió Barcelona. Bueno, Entonces, era una ciudad que le llamaba mucho la atención. Ujú. Yo pienso que esto que está él contándome, esto que me escribió, yo calculo que esto tiene que hacer más de 20 años, porque yo no sé si ustedes conocen Barcelona. Yo estuve, bueno, prácticamente lo que estuve y no estuve no fue nada, porque fuimos, era cuando yo estaba trabajando en una tienda de una firma, y fuimos más bien a hacer cursos, a Ah. hacer demás. Entonces, más bien salimos, fuimos nada más directamente a Castelldefels, Ajá. y con la misma cogimos otra vez un avión, estuvimos nada más que un fin de semana. O sea, no conozco la ciudad, Ya. ¿Y sinceramente. tú, Pedro, conoces Barcelona? actualmente sí. O sea, actualmente he estado mucho, tengo mucha familia catalana y tal. Hace 20 años no. Ahí ya no te Hombre, date puedo... Y es cuenta que que hace tienes 20 27, años- corazón. ¿Qué quieres que te Ajá. diga? Tienes 27. Bueno, pues hace como No hay 20, tanto tiempo para... hace como 20 años, tal vez incluso un poquito más, Barcelona era lo que viene siendo la milla de oro, digamos, el que iba a Barcelona era ir a una ciudad muy chic, muy Ujú. que en Cataluña en general, pero sobre todo Barcelona como Ujú. capital era una capital muy relacionada con el lujo, con Sí, Muy con la con todo lo- moda, sí, con... que ahora Ujú. ya ves la vuelta que ha dado todo eso. Ujú. Sí. Pero en aquel momento los que viajábamos a Barcelona decías, "Ah, me voy a Barcelona. Sí, era como algo, Ay, wow. me voy a Hay Barcelona". nivel. En ¿Qué Barcelona hay nivel, qué nivel que vais, ¿sabes? No era ir de Ajá. aquí a La Gomera o ir de aquí, no, no, que irte a decir, me voy a viajar a... irme a La Gomera, también Bueno, te ¿Qué digo, también, pasa con la también. Gomera, Belmar? No ¿Qué la pasa con expresemos, ella? por Claro. favor. Bueno, pero cuando decíamos vamos a Barcelona era como si fueras Sí, sí, a sí, la es parte verdad. más... Sí, sí, sí. Buah. Y entonces, en aquellos momentos, igual que Barcelona, que Madrid tenía también una movida, yo creo que esto, yo opino que esto hace más de 20 años, Giovanni, si nos estás escuchando y en algún momento dado quieres dejar algún comentario de los años que ha pasado de esto, porque él habla de esto coincidiendo con no la movida, porque la movida madrileña hace más años, pero sí con la cultura que había en Barcelona hace muchos años, que puede ser también que en eso coincida con la de Madrid, de no solamente del lujo, sino de la cultura alternativa, Ujú. de la moda, Mm. de la pintura, todo lo que tenía que ver con el arte en general. el Sí, más arte en estilo de los general, 2000, exacto. claro. Con el arte en general. Ujú. Entonces, era una ciudad que llamaba mucho la atención. Y Giovanni recalca que a él, por su carácter, por lo que fuera, le llamaba mucho la atención y por eso decidió quedar en En Barcelona. Ujú. Lo Sí, le que llamaba la atención. sí, Ujú. es que a todos nos llamaba la Sí. atención Barcelona. Ya Mm. Madrid, Ahora es más complicado que te llame la atención, pero ya, hace unos años... una Sí, pena, pero fue date una cuenta que pena. estamos, yo creo que Sí. nos estamos basando en, Yo creo calculo, que sí. 20 años atrás Sí, quizás, sí, ¿eh? incluso más, tal vez. Mm. Bueno, pues el caso es que él notó lo que hemos notado todos cuando vamos a Barcelona, que es carísima. Sí. Es Un poquito. carísima. Ujú. Entonces, claro, yo me imagino que él habrá puesto en la balanza Mm. le convenía estar en una ciudad tan cara o por la razón que sea culturalmente bueno, pues él dijo que sí, que le interesaba y que se quedó en Barcelona. Entonces, él se dedicó estoy intentando repasar un poco la La historia, historia de porque a Giovanni. veces es larga. Entonces, vio que tenía que encontrar trabajo porque el dinero que tenía ahorrado le daba hasta Hasta cierto. punto. Ujú. Entonces, entregó el currículum, lo que se llama una hoja de vida, Ujú. a las empresas que él creía que le podían dar trabajo relacionadas con lo que él había estudiado ya, porque claro, estaba en Barcelona. Ok. Ya
idioma no era un impedimento. Exactamente. ¿Vale? Entonces él entrega a algunas empresas cuando De lo que él había antiguamente, cuando estudiado, antiguamente se exacto. podían entregar las empresas los currículos físicamente, que ya creo que no se puede hacer. Vale. ya no se puede. Pues entonces él se iba directamente a la empresa y lo entregaba. Esperó durante un tiempo a que lo llamaran, pero por lo visto no lo llamaban. Entonces le llegaba siempre la misma respuestita esa de o ya lo llamará, Sí, ya lo ya te llamaremos, llamaremos. Ay, o mira, no qué tiene guay. Ay, pues. suficiente experiencia. Experiencia, Vale. claro. Entonces no se le ocurre otra cosa que darle unos toques al currículum. Lo que se llama Sí, una embellecer. pincelada. Unos detallitos. De una manera muy sutil, pincelada de una manera muy sutil, sutil. para ver si así, Entonces, de esa manera tan sutil. De una manera muy sutil, él lo Modificó. modificó un poquito. ¿Quién no ha hecho eso? Yo no. Yo no lo he hecho, Yo no lo he hecho nunca. sinceramente. Pedro tiene cara de que sí. Sinceramente, yo no lo he hecho. Yo con 25 años alguna vez he pusto 30 años de experiencia en tal empresa. Con pero- 25, Qué mala con la gente. misma, sin cambiar la foto, Pedro. Yo Sin es cambiarla. más, a mí una vez me recomendaron, ay Raquel, ¿por qué no? Me costaba, que va, era algo que era superior a mis fuerzas, pero que eso no pasa nada. Que va, la tal. honradez no Y es no, buen no consejero. podía, que no pasa nada, Raquel, que no puedo. O sea, ay, qué boba, no, me da igual, prefiero ser boba que no mentirosa. Porque si, por ejemplo, por lo que sea, me llama la empresa a Es una hacer situación, ¿eh? Claro, o sea, vamos a ver, es complicado. Yo verme en esa situación para mí ya me generaba ansiedad. Digo, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Ninguna. O sea, yo prefiero que me escoja o me elija, o etc., pues que me diga, o sea, lo que yo realmente soy. Claro. Si no, para mí no. Que yo- sea por tus logros y por tu experiencia real, Exactamente. claro. Pues a pesar de haberlo embellecido, no lo cogieron. No había manera. No había manera. Ay, el pobre mi niño, qué rachita. Yo llegaba a Haberte- pensar, Giovanni, lo siento que tienes que dejarme. Giovanni, vuélvete a Argentina. Europa Mi no. niño. Bueno, pues no se le ocurre otra cosa que embellecerlo aún más. Entonces ya lo embelleció de tal manera que no se dirigía directamente a lo que él tenía como conocimiento, como formación, Puesto superior. sino A director, CEO. se fue un poco, Madre lo mía. voy a leer porque técnicamente para mí yo tampoco sabría qué puestos son estos. Entonces él lo que hizo fue añadir campos distintos Ajá. dentro Para ver del- si así, de para esa ver si así manera, a ver colaba. Y entonces una de las experiencias que puso es consultor en estrategia digital para una multinacional en España. La segunda que puso Muy fue informático de toda la vida, ¿puede ser? Bueno, coordinador Pero de... dicho bien. Vale. La segunda es coordinador de proyectos. Estamos hablando de que él puso que tenía experiencia en esto. no sé. Ujú. La segunda es que tenía experiencia como coordinador de proyectos en una ONG de desarrollo social en Colombia. Ajá. Y la tercera que puso fue que era experto, tenía experiencia como experto en inteligencia artificial, aplicada al marketing. Pues a lo mejor no hace tantos años de eso. Claro, porque estamos también lo hablando pensé, sí. estamos hablando de Inteligencia inteligencia artificial. artificial no hace mucho que salió. A ¿eh? no ser que él cuando lo escribiera antes tuviera un nombre y ahora lo pusiera él actualmente a la hora de escribirme en la historia pusiera este nombre para que lo entendiéramos. También puede También ser. Sí, puede puede ser. ser. También puede ser. El Sí. caso es que se inventó todo. Yo Bueno, creo, le di una pincelada, Pedro, no vamos a estar ahora. Yo creo que Una hay que ser pincelada inte- con brocha gorda, pero una pincelada. No, bueno, vamos a darle el. pero no, yo creo que hasta para esto hay que ser inteligente, ¿eh? Claro. Hombre. Porque Por no te supuesto. puedes No, poner... esto Es bueno, que luego, cuando llegues al trabajo, hay que dar la talla. Exacto. Es que es Y a ver cómo complicado. disimulas. Es que es complicado. Y cuando alguien domina algún campo, se sabe Hay que cuando arriesgarse otro mucho no. para poner... Exactamente. Sí, pues sí, exacto. Yo creo que él, por lo que he seguido leyendo, él reconoce, este chico yo creo que tiene un fondo bastante bueno, es bondadoso porque a medida que iba leyendo la historia, él iba diciendo que se sentía, que no se sentía del todo honesto con lo que estaba haciendo, Ya. pero que se veía tan agobiado, Desesperado, al que se veía igual, tan claro. desesperado que él, que incluso A ver. incluso por lo visto, puso proyectos que él ni siquiera los había hecho, pero Ah, que bueno. los lanzó, los puso y digo, Pero yo- ¿sabes qué pasa? Yo pienso que la desesperación te hace hacer tantas cosas que como yo pienso que él hizo eso por decir, bueno, ya después me subo en el barco y después ya remo. Como a ver, última carta. ¿me entiendes? Es que la desesperación te llega a hacer cosas que amiga, pues tuvo ignoramos, ¿eh? suerte, pues tuvo suerte.
Pues Hay que verse en la piel. hay que Pues- verse en la veces. piel. Pues tuvo ¿eh? suerte No podemos porque tampoco juzgar a nadie porque hay que verse. pues tuvo suerte porque lo llamaron de una empresa, Ay, qué bien. pero no de una, De Sino de todas. varias. ni de dos, Ahora se peleaban por sino él. de tres. Wow. Lo llamaron de 3 empresas. Y las 3 empresas querían que él pasara por unas pruebas que tenía que pasar. Evidentemente, lo que estamos hablando no es un puesto cualquiera, no vas a trabajar en, No, claro. en un supermercado cualquiera. Y entonces, él dice que se sintió súper contento, que claro, después de De tanto tanta tiempo. guerra y Obvio, tanto, claro. tanto dar, que ya le parecía increíble, pero que Claro. aún así, él pues se vio súper contento. Pero que llegaba a dudar. Ya aquí ves, ya aquí es donde yo digo que el chico tenía Ahí donde un entra fondo. la Sí, persona. porque ya cuando él vio que primero le mandaban un mail y después le hicieron una llamada diciéndole que querían verlo, entrevistarlo, Ujú. que tenía que pasar primero unas pruebas teóricas, después tenía que pasar Claro. unas pruebas que- prácticas. Entonces, claro, cuando ya le contaron todo eso, Sí, cogió un poquito él de... Cogió miedo. ya empezó a coger miedo. Ah. Entonces, em, dice que acudió a las 3, pero que a la tercera que acudió, en esa no pasó más que de la primera prueba y entonces se quedó con las dos Con las dos primeras, sí, anteriores. las dos Ujú. anteriores. Entonces, claro, el problema de él era que todo el dinero que tenía ahorrado lo gastaba en comida y en el alquiler del piso que tenía. Entonces, por lo visto, no tenía dinero. ¿Y Era sabes lo que poco. hizo Pedro? Solamente tenía 2 pantalones. Entonces, el día Ay, mi niño. buscó la manera de que las entrevistas, por lo menos las primeras entrevistas teóricas, coincidieran el mismo día, porque él, como no tenía ropa para cambiar, pues entonces lo organizó. Y tenía 2 pantalones, y uno de los pantalones lo lavó, lo reguete lavó, se fue al chino, se compró una camisa de 3 euros, amarilla, y en el mismo chino se compró lo que llaman unos cordones amarillos también. Entonces los únicos zapatos que tenía, que eran lo que llaman en Barcelona, en Cataluña, unas gambas, unos tenis, bambas. Ajá, sí. ¿vale? Pues los lavó también y les puso los cordones nuevos. Entonces iba con su pantalón vaquero y su camisita amarilla y sus cordones amarillos. Monísimo iba el hombre. Sí. Y no se le vería en ningún sitio tampoco. No, que va. Súper Pasaba discreto. desapercibido. Entonces, claro, él se vio en aquella circunstancia que dijo, ¿cómo puedo yo llegar a la prueba sin que se note que no estoy al nivel que quiere? Entonces, por lo visto, se empezó... Hombre, de todas formas, yo sigo diciendo que para esto hay que ser inteligente. Entonces, él, porque estamos hablando de un economista, una persona que utiliza el cerebro Claro, la mente, racional, sí, la exacto. parte lógica la utiliza Ujú, bastante bien. ujú. Entonces, se dedicó a empaparse de tutoriales, y tutoriales, que por eso puede ser que no hace tanto tiempo, de tutoriales, y cogía las técnicas esas de las que estábamos hablando, de los campos que tenía el cargo que él tenía que desempeñar, y Ajá. cogía tutoriales relacionados con ese cargo. Entonces empezó a empaparse, y se fue a las entrevistas, las primeras entrevistas teóricas Ujú. y las segundas entrevistas prácticas. Cada vez que pasaba una prueba, para él le generaba tanto estrés que se Claro. pasaba la tarde durmiendo. Normal. Por la descarga de energía. Lo que me es sorprende es normal. que pasara alguna entrevista Pues las pasó todas. con vídeos de YouTube de una semana de antes. Eso es lo que me sorprende. Yo Ole digo- por él. Yo Me llegué a alegro, pensar pero- que estaba exagerando, pero de la manera que él lo cuenta, si lo cuenta así es porque lo pasó. Pues las pasó Exacto. todas. Yo, mientras estaba leyendo, ¿a ustedes no se les ha ocurrido pensar por qué no contactó con sus padres? Mira, yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender porque vamos a ver. Yo en esas circunstancias, francamente, ¿Lo harías tú? sí. Yo no. Yo no lo haría. Yo Yo no lo sí. haría. Yo no lo haría. Bueno, a ver, y a mí me. A ver, te voy a contar algo mío personal, que bueno, mi familia y mi gente lo sabe, pero yo cuando era muy niña empecé a estudiar, a mí me encantaba estudiar y demás, y me acuerdo que yo me saqué administrativo contable, ¿vale? Y mis padres me querían ayudar. Ajá. Y yo, con esa edad, que era muy niña, yo dije, no. Yo mientras que yo tenga pies y manos, o sea, fíjate tú, que de los años que estamos hablando, y yo era así como muy, digo, no. Y empecé a trabajar en un supermercado, fíjate tú qué curioso, que mi padre me consiguió, porque mi padre era repartidor, ¿vale? Y te consiguió Y trabajo mi ahí. padre me consiguió trabajo él firmándome, porque antiguamente, o sea, tenía que firmarte tu padre para tú trabajar. Entonces eras menor de 18. Claro, ah. obvio, sí, Ujú. tenía creo que 15 años, 15 para Sí. 16 años, ¿vale? Y mis padres, pero Raquel, tú estás loca, que no, mamá.
sea, mientras que, o sea, ¿por qué? O sea, lo que ustedes han trabajado, o sea, dedíquenselo para ustedes. O sea, yo puedo trabajar. Tú querías ganar tu propio Yo dinero. quería trabajar le para pu- ganar mi propio dinero y sacar mis cosas yo adelante. Porque si yo me había capacitada para hacer unas cosas, también podía hacer otras. Ya. No depender de mis padres. Y eso a día de hoy lo sigo manteniendo. Y se lo he transmitido a mis hijos. Ya. Y mis hijos son así como yo. O sea, bueno, como yo no, pero a veces Van por el mami, camino. bueno, a veces uno los ¿Tú, consiente Pedro, un poco. tú tampoco los hubieras llamado? No, porque salir de casa de tus padres cuando te lo están dando todo, al final tú Sí. sales un poco con esa mentalidad. Sí. Dices, yo quiero valerme por mí mismo, yo Sí. quiero hacer las cosas a mi manera, que nadie me tenga que ayudar. Y al final tener que volver a llamar a papá y mamá que te lo han dado todo siempre es un poco dar 10 pasos para atrás. Yo tendría que haberme visto muy mal para yo decir, Estamos, mira, hablando no de me que, quedo. estamos hablando que tenía 2 pantalones nada más, ¿eh? Y Pero unos bueno, tenis. estamos hablando de 2 pantalones, pero estamos hablando de que por lo menos tenía algo que comer. Que Eso para mí es. eso es vital. Tenía comida y casa. Entiendo que sí. Entiendo que Entonces, tenía... para mí, Porque- teniendo un techo donde vivir y teniendo comida, creo que para mí eso, Lo demás puede llegar a ser soportable. exactamente, Ujú. pienso yo, ¿eh? Hombre, como Ojo. madre, si ya me pongo en la tesitura, como madre pensaría, a mí me molestaría que, por un lado me parecería bastante loable que mi hija fuera capaz de salir adelante así, pero también me molestaría como madre que No te tuviera... pide ayuda. Sí, Pero si Pero- lo piensas desde el punto de la hija, Exacto. Son unos valores increíbles que está desarrollando tu hija, por ya, ejemplo. ya. y una fortaleza Y- personal Exactamente, porque esta juventud de hoy en que día ahora no es muy existe. cómoda. Uy, Ujú. uy, Pedro. No, estoy totalmente de acuerdo. Es muy cómoda. Yo o sea, yo me libro, pero tienen apenas una dificultad, o sea, bueno, media dificultad y están Ya. llamando a los papis. O sea, Ya. no lo veo. Yo eso no lo veo. Bueno, y pues- no quieren trabajar, todo no muy, muy quieren, cómodo. dámelo todo. Exacto. Bueno, pues vamos a seguir con Giovanni. Perfecto. Giovanni, maravilloso. pues no llamó a sus padres. Y Bien Giovanni hecho, Giovanni. continuó y estábamos hablando de cómo iba vestido Ujú. Giovanni, ¿no? Vale, pues uno de los uno de los entrevistadores, claro, estamos hablando de que él pasó las entrevistas teóricas y las entrevistas prácticas Ajá. todo el tiempo con la misma ropa. Con la misma. Lo que hacía era que la lavaba entre tiempo y tiempo de una a otra. Entonces, uno de los entrevistadores incluso en un momento dado le preguntó que Ay, el pobre, es que claro, situación más que complicada. por qué iba siempre con la misma ropa, claro, antes, entonces él le dijo, para un poco salir del tema, era que Le daba ese look suerte. le daba suerte. No, Me lo imaginaba, qué te lo bueno, juro. qué bueno. Y claro. yo sí, Me lo sigo pensando imaginaba. que este Pues, ¿sabes tú eras por- inteligente. ¿Sabes por ¿eh? qué me lo imaginaba? Porque cuando tú dijiste del color amarillo, el color amarillo, quieras o no, da suerte, o se Ajá. dice que da suerte. Ah, pues ni idea. Sí, yo No, eso no. lo había escuchado. Entonces, cuando tú comentaste eso, pensé que, o sea, que iba... No sé, a mí este los tiros Giovanni, por si lo ahí. hubiera conocido en otra vida, me hubiera casado con él, porque, vamos, el tío... Uy, pobre tu Aparte marido. que yo sé que lo que está haciendo no está bien, porque de una manera o de Sí, otra no está pero bien, es un buscavidas. vale. Ujú. Entonces, Eso seguro. llegó a ese punto que le preguntan eso, estoy un poco retomando y leyendo la historia para... Bueno, el caso es, leyendo, que él al final no se vio, no se Capacitado. veía capacitado. Ujú. Entonces, en la última prueba, ya la última de todas, también la aprobó y salió del edificio donde estaba haciendo la prueba y pasó por delante de un restaurante. Y en el expositor del restaurante, en la vidriera, pues, había un cartel que ponía "Se busca camarero". Ay, Giovanni. Y él no se le ocurrió y no se le ocurre otra cosa que entrar y solicitar el puesto de trabajo. Porque se vio tan agobiado. Él, aunque pasara todas esas pruebas, él se vio que realmente lo que estaba haciendo, estaba sacando las pruebas, pero porque él tenía lo que hacía era formarse unas horas antes o formarse unos días antes para llegar a la prueba en esas condiciones de pasarla. Pero date cuenta que después estábamos hablando de que él tenía que hacerse cargo de un puesto Claro. que tenía que no- desarrollar. Entonces, mucho el más tío complicado. Ajá. se vio tan agobiado que dijo que no podía, que no.
Esto es como cuando te sacas el carnet de conducir y dices, no, ya sé conducir. No. No, mi amor, no Luego sabes vas a la vida conducir. real. Sabes llevar el coche, pero Luego no vas sabes a la conducir. vida real y cuando Bueno, Giovanni vio que tenía que empezar a sí. trabajar Sí, y digamos tenía que hacer algo que no había hecho y en su fue... vida, Yo pienso que en el fondo este hombre tenía era más honesto de lo que él pensaba, porque esto no lo haría nadie. y inteligente y porque a probar, o sea, pasar Sí, esas pues pruebas sí. de un trabajo que no has hecho Sí. nunca Pues con sí. una formación previa de unos vídeos, hay que aplaudirlo también. Pues empezó a trabajar en el restaurante, siguió de camarero y así estuvo. Entonces lo que hizo fue mandar a las empresas, evidentemente no las dejó sin justificar, les mandó Un mail. sí, muy Ujú. correcto, diciéndole una razón que a ellos pues les convenció fue y válida. Ha que encontrado sí. algo mejor. Sí, y además entre el hecho de trabajar en el restaurante era para él más sencillo, ya conocía un poco lo que era la hostelería, Ujú. aunque estaba al principio de freganchín en Alemania, pero Pero bueno, era un sector que ya él conocía y que además de todas maneras, pues necesitaba empezar a trabajar ya para poder claro. encontrar dinero. Pues nada, él trabaja en el restaurante Uy, esto va a tener un final totalmente diferente, me y imagino. Es que le veo la cara a Belma y es al mes como, y uy, medio, 2 suspense. meses, le llega una nota de un juzgado en el que una de las empresas lo había denunciado por intrusismo profesional. No te creo, Intrusismo. pobrecito, madre Y mía. yo empecé a leer lo del intrusismo profesional y dije, esto en España. Y entonces descubro que exactamente existe en el Código Penal. Si la gente, por favor, sabe más de esto que yo, pues que me dejen igualmente algún comentario o si quieren aclarar algo. Alude al Código 395 del Código Penal, en el que dice, aunque tiene desglose y que tiene varios desglosados ese mismo código en otros, pero en principio lo que dice de forma general es que se le demandó porque en ese código dice que el que para perjudicar a otro cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los 3 primeros números del apartado 1 del artículo 390 será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, ¿Pero a ellos, quién perjudicó? yo creo que esto es lo que yo encontré en internet, pero creo que, como dice aquí, que hay varios apartados, yo me imagino que alguno de los apartados del Código 395 del Código Penal, del artículo, perdón, 395 del Código Penal, tendrá ¿Algún apartado apartados en los que que- ponga que- ese tipo de falsedad. Falsificación de Sí, algún exactamente. documento, de algún... Exactamente. Entonces, sin Guau. bebérselo ni comérselo, él creyendo que ya había entrado Sí, que en una ese- dinámica de persona exacto. Dios normal, mío. pues se ve en un follón tremendo, en un lío legal tremendo. Entonces, él dice que no solamente se Madre. sentía avergonzadísimo Me y me puedo arrepentidísimo de imaginar. la situación, sino que él no sabía cómo salir de aquello. Entonces, lo que hizo fue alargar un poco el tiempo para poder conseguir un poco de dinero con los 2 primeros sueldos, creo que tuvo, Ujú. y lo que hizo fue contratar a A un buen abogado. Ujú. Entonces, él dice que al principio aquello se le cayó el mundo encima en un sitio que no conocía, un país que no Claro. conocía, con una cuestión de ese tipo que él no sabía cómo salir adelante. Pues dice que se armó de valor, contrató un abogado, que buscó la manera de contratar un abogado lo más Económico. especial y económico y especialista en Ujú. esto Claro, en esos determinado. casos. Él dice que no le importaba tampoco tanto el dinero, que sí era importante, pero que lo que le importaba era que aquello no fuera más. Solventar el Porque si problema, encontraba un claro. abogado que de repente fuera un canchanchan, Pues no le servía tampoco de nada. ¿sabes lo que significa canchanchan, no? Por el En contexto me lo Canarias. imagino. Qué gracioso. Pues Un algo que mindundi, algo, un- exacto, un Ajá. mindundi, algo Sí. que no tiene mayor Em, Chan, 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 me lo apunto. y encontró un abogado, como digo, un profesional en el sector y decidió que lo llevara él ese tema. Mm, Este abogado también fue inteligente como él y una de las artimañas que utilizó para la defensa de Giovanni era que en el acto, lo voy a resumir así, en el acto que Giovanni había hecho o Ujú. había procedido a la hora
de embellecer el currículum, él nunca tuvo, esto es lo que alegó su abogado defensor, que él nunca tuvo ni intención alguna de realizar daño, ni por tiempo físico llegó a realizar daño a la empresa, ni por intención, ni por tiempo. Entonces, fue una de las, me imagino que cogiendo este código, viendo los artículos y estudiándolo mucho, el abogado fue inteligente y eso fue lo que hizo. Ujú. Que además el sector en el que estaba, que era el sector económico, era muy competitivo y que él se vio en una situación de desespero económico y que eso le llevó a todo A esto. todo lo que Sí. hizo. Al final, la empresa que lo demandó quitó la demanda, aunque le resolvieron el tema con una pequeña multa que le dieron, que Ajá, tuvo que pagar. ajá. Pero que él por lo visto dice que le pareció hasta justo ya. Entonces se vio que ya por lo menos estaba libre de todo aquel tema. Él hace repaso de toda la historia desde que salió de Argentina. Yo diría, sigo pensando, que Yo no me hubiera ido a Argentina. Visto lo visto, me hubiera quedado. la verdad es que uno piensa, este era el momento de coger los bártulos e irte otra vez. No, yo no lo haría. Raquel no se iría por nada. De una que No. ya se ha solucionado ese problema. No, yo creo que porque yo pienso que con todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, todo lo que ha superado y todo lo que ha estado sometido, son logros. Yo para mí yo lo veo logros, sinceramente. ¿A qué no sabes cómo termina esto? No te lo imaginas. Miedo me da. Espero que algo bueno por el pobre Giovanni, porque Ya me da esta pena, ya quiero Giovanni. traérmelo a casa conmigo. Bueno, pues casualmente, el abogado que él contrató trabajaba en un bufete de abogados que tenía la intención de ampliar el tema profesional en Alemania. Ay, que se fue para Alemania. Qué frío. Otra vez para el frío. Y necesitaban un contable. Entonces el abogado Dios. se lo ofreció y él le dijo que sí. Y no le denunció ni nada, ¿no? Ya No, después para Giovanni. nada. Y esa es la historia de Ay, Giovanni, Dios que mío, terminó en el mismo sitio donde empezó sí. Toda su Su batalla. viaje. Claro, ya esta vez no iba de cualquier manera. Ya Claro, esta vez ya iba con el alemán sabido, que había aprendido durante los 3 años. Ujú. Iba con un trabajo de su Ujú. propia carrera y con un bagaje y una experiencia de años de todo lo que había pasado. Claro. Que Pues yo lo veo maravilloso. Pues Eso, esa es la historia. Y habiendo de estado en Giovanni. una cuna toda la vida con Yo sus lo veo padres, maravilloso. ahora aprendió a ser Claro. una persona productiva, a sacarse las castañas del fuego él son solo. valores, sí, yo lo veo maravilloso. Y en cuanto a lo que hablábamos antes de haber acudido a mamá y a papá, Ya. Ujú. si hubiera vuelto con mamá y lo papá, hubiese no tendría logrado. el trabajo que quiere, la experiencia en la vida que tiene, Total. todo eso que ahora mismo Sí. imagino que habrá disfrutado o se ha ganado con todo su esfuerzo. Tengo curiosidad por saber la vida de Giovanni actualmente. Escríbele de vuelta. Yo también quiero saberlo. Ya es que tenemos La verdad que curiosidad. sí. Sí. Pues chicos, nos comemos una galletita ahora al Venga, terminar. vale. Gracias por haber estado aquí No, con una historia más. Gracias a ti, como Ujú. siempre. Recuerden dejar sus historias en nuestras redes sociales. Yo las leeré tranquilamente, las meditaré. Veré si son aptas para ponerlas en antena. Porque he de decir que hay algunas que llegan que las tengo que declinar porque son muy fuertes y a veces no estoy en el proceso de poderlas contar. Entonces, Claro. Hay que hacer un poco de filtro. sí. Hay algunas que a veces la realidad supera la ficción, pero total, Mucho. Que total. nosotros ignoramos Uf, la es vida que- de las personas, la ignoramos completamente, pensamos que son muy similares a las nuestras y no tienen nada que ver. Tanto para bien como para mal. Exactamente. Pues chicos, ¿qué les digo? Que gracias Raquel, gracias Pedro, De nada. y nos vemos en la próxima semana con otra historia de la historia. Un abrazo, adiós.